Nuestro capítulo tercero será el valor de la tierra, Felipe. Entonces, en esta orden de ideas tendremos esos conceptos básicos del avalúo. Ok, entonces en ese caso supongo que debemos ahondar en estos conceptos para poder comprender mucho mejor lo que es el avalúo, este concepto, ¿no? Claro que sí, Felipe. Esos conceptos y adicional también vamos a comprender el valor económico adicional, esos documentos requeridos al momento de hacer un avalúo. Entonces, algunos de estos documentos es, como lo mencionamos, el esquema de ordenamiento territorial, el certificado de tradición y libertad, la escritura. Es muy importante tener ese documento conforme al uso de suelos del inmueble a estudiar y asimismo en las condiciones agrológicas, que es un documento que se emite en el IGAR. Entonces son esos como documentos generales que tenemos que tener presentes. Y en cuanto a la fase operativa, cuéntame un poco también qué proceso se debe llevar a cabo. Claro, claro que sí. Y tomamos este capítulo y empezamos con un diseño metodológico en dos etapas. La operativa es la segunda de ella, pero la primera etapa es la etapa donde se realizará un acercamiento a la normatividad del municipio de Orocue, en donde se planteará, perdón, a Orocue en el departamento de Casanare su relación con Colombia y luego se determinará la necesidad de los proyectos de índole nacional e internacional que estaban por encima del bien común. Y entraremos a ver el desarrollo de la servidumbre. Por último, se planteará el acercamiento de los avalúos, ya en tema materia que es este capítulo, y esa guía y esos parámetros que debemos de contemplar. La segunda fase, como me preguntabas, del tema operativo, procederá al diseño de la investigación. Esto consistirá en obtener características específicas de ordenamiento territorial, asimismo sus zonas homogéneas. Entonces, por un método de comparación de mercado, buscaremos todas esas características similares para abordar ese metro cuadrado por hectárea y ese valor que pretendemos identificar. Asimismo, tendremos un acercamiento a esas emociones y esas nociones económicas del predio conforme a su municipio y al departamento. Y asimismo, también tendremos esa relación conforme a la normatividad general del avalúo, que es la ley 1673 del 2013, la ley 620 del 2008 emitida por el IGAR, es en el cual vamos a encontrar todos esos métodos de valoración, en el cual estará métodos de mercado, métodos de valoración, método residual, método por uso como nuevo. Ok, y ahora cuéntame un poco la clasificación de categorías según el decreto 556 de 2014. Sí, por supuesto, Felipe. Mira que tenemos 13 categorías del decreto 556 del 2014, en los cuales nosotros como profesionales o como ciudadanos tenemos como una concepción que solo son avalúos rurales y urbanos, pero tenemos 13 categorías. La primera, por supuesto, avalúos urbanos, casas, apartamentos, edificios, también locales y terrenos. El segunda categoría, avalúo rural, terrenos rurales con construcciones. Ok, supongo que también todo el tema de galpones, de sistemas de Por riego también supuesto, los claro. incluye, como esa parte del campo y demás. Claro que sí, todas esas construcciones rurales que favorecen a la dinámica de nuestros campesinos y de nuestro sector rural son parte del avalúo y son muy específicas. Nuestra tercera categoría, recursos naturales, suelos de protección, bienes ambientales, minas y yacimientos. El cuarto, obras de infraestructura, estructuras especiales para el proceso. Ok, y ahí en la infraestructura supongo que la parte de aeropuertos, los muelles para la llegada de los barcos y demás, ¿también lo incluyen en esa infraestructura? Claro, claro que sí, ese tema de proyectos de mega infraestructura para el desarrollo del país, porque pues tienes esa connotación de conectividad, de comercio y de desarrollo no solo económico, sino social, ambiental y demás.
Nuestra próxima categoría, inmuebles especiales. Entonces, en este apartado tenemos los inmuebles de centros comerciales, hoteles, colegios y hospitales. Conforme a todo tema de no inmuebles, sino muebles, tenemos la maquinaria fija y maquinaria móvil. Entonces, equipos eléctricos y mecanismos de uso de industria, motores, subestaciones de planta y demás. Esa categoría que son las obras de arte, orfebrería, patrimoniales y similares, muestras artísticas como joyas, artesanías, muebles históricos y demás. También resaltamos el tema de la categoría S, movientes y animales. Otro de las categorías son los activos operacionales y establecimientos de comercio. Intangibles de marca, es vital en la construcción de nosotros como profesionales, dinamizar ese valor agregado en ese sector empresarial. Por eso esta categoría número 12. Y finalmente, la categoría número 13, que abarca intangibles especiales. Ahí está referenciado el daño emergente y el lucro cesante, daño moral y servidumbres. Y es esta categoría en la cual se desarrolla esta investigación. Bueno, ahora yo creo que podemos identificar lo que son los conceptos claves para un avalúo rural, ya con las pautas que nos estás regalando en este momento. Entonces debemos pues tener claridad conforme a la identificación del cliente, el nombre o razón social, el objeto de la evaluación, si es académico, comercial, jurídico y demás, el destinatario, a quien va destinado, en este caso es a la Escuela de Artes y Letras, porque es un contenido académico, la responsabilidad del evaluador, toda la ética profesional que debemos tener presente, identificación de la fecha y la visita ocular, informe y aplicación del avalúo. Entonces, conforme al informe, ¿cuál es la norma que cobija este avalúo? Decreto 1420 del 98, las bases de la evaluación y el tipo de definición. Entonces, igual, temas normativos, importante para que sea veraz este informe, y es las normas técnicas sectoriales, definición y tipo de valor, identificación de los derechos de propiedad. Entonces, en este apartado tenemos toda esa descripción de los derechos de propiedad, título, linderos, puntos cardinales, localización y nomenclatura y demás. Identificación de las características físicas, la actividad predominante del municipio, que como bien lo sabemos es la ganadería en doble propósito, cría y levante y ceba, agricultura tradicional y siembra de cultivos como lo son yuca, piña y demás. Características socioeconómicas, entonces en este sector tenemos que son ganaderos, corresponde a medianos ganaderos y agricultores, y tenemos un punto muy positivo que a la orden del día el sector público ha mejorado y no ha presentado como novedades conforme a seguridad y a índices de confianza. Conforme a la infraestructura vial, también tenemos unos puntos y unos acercamientos del municipio a las ciudades. Bueno, creo que ahí hay algo muy importante a tener en cuenta, y es esa distancia y obviamente el tiempo de desplazamiento a los centros de consumo, ¿no? Y hablando desde Orocue puntualmente, que es el lugar que estamos estudiando en este caso, tenemos 3 puntos específicos y son Yopal, Sogamoso y Bogotá, en el cual desde Orocue hasta Yopal tenemos una distancia de 170 kilómetros y el tiempo de desplazamiento promedio son unas 5 horas. Seguido de Sogamoso, desde Orocue hasta Sogamoso tenemos 316,7 kilómetros, lo cual representa el doble del tiempo, ya son 10 horas en promedio de desplazamiento. Y finalmente Orocue-Bogotá son 450 kilómetros que representan 14 horas
Entonces, eso incluye también unos conceptos bien interesantes y unos hallazgos pues, que determinan la Sí. evaluación. Sí, esa distancia de la ciudad al municipio determina toda la conectividad y demás. Y es por eso que son esas variables físicas y esas variables como desarrollo poblacional que debemos contemplar al momento de hacer un avalúo. A su vez también servicios públicos, desarrollo y perspectivas de la valoración, situación de orden público, la comercialización, que son los factores que se comercializan y que predominan, los recursos hídricos. En el municipio de Orocue tenemos toda la zona que cuenta con temas de fuentes hídricas, cuencas y esteros, caracterizaciones físicas generales del bien del inmueble. En este apartado tenemos cercas perimetrales, vías de acceso internas y externas de conectividad, explotación económica. Entonces, en esta explotación económica para el avalúo del sector rural, tenemos que el predio cuenta con pastos mejorados y sabanas nativas. De igual manera, con una ganadería de doble propósito, la posibilidad de mecanización. ¿Qué significa mecanización? Usar esos equipos de tecnología en actividades agropecuarias con el fin de que dinamicen esos resultados y esa eficiencia. Caracterización del terreno, área, forma, geometría, dimensiones, relieve, topografía y demás. Buscamos una metodología evaluatoria empleada, la que te mencionaba al principio del podcast, como lo es el método de comparación. Entonces, como lo identificamos en el estudio, tuvimos tres muestras en nuestra memoria de cálculos, tres direcciones o ubicaciones de predios similares, los cuales será el primero, Canales Remolino, un área de 1.200 metros, 8.400 su valor comercial y el valor por hectárea, 7 millones de pesos. Nuestro segundo será las Sabanares de la misma vereda Rebolino, 1.300 hectáreas, 7.800 millones su valor comercial. Y en este cuadro, en este esquema que lo compartiremos en el documento, tenemos relevancia de factores de homogenización, como lo son la ubicación, la fuente, las vías y la restauración. Finalmente, nuestra primera muestra será la Maiquetía Remolino con 1.350 hectáreas y un valor comercial de 9.450 millones, perdón. Ok, bueno, tenemos unos datos bastante interesantes para la realización, pues ya de todo el tema de los avalúos, aspectos a tener en cuenta, em, como en cuanto a lo que hablábamos también de vías, de la parte socioeconómica, Por entonces pues supuesto. ya es un poco más claro los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de esa evaluación y los hallazgos que se siguen realizando en el presente proyecto. Definición del Código Civil de la servidumbre, que significa pues nada más sino que el concepto predial o simple servidumbre es un gravamen o un impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño, donde van a haber dos roles y dos perfiles: sirviente, propietario del bien sirviente, y dominante. Entonces, abordamos unos conceptos y una guía muy general, por supuesto, de cómo se debe hacer un avalúo, y te agradezco por este espacio en esta No, oportunidad. a ti por la información y los hallazgos, compartir estos hallazgos que se vienen presentando pues a lo largo del proyecto.